pero no solo fue la cantidad lo que me dio miedo, fue lo planeado y calculado que estuvo todo. Mike hizo los cargos en diferentes lugares, para que no se activaran las alertas de fraude. Pagaba solo el mínimo de cada tarjeta, usando una red complicada de traspasos de saldos entre ellas. Hasta puso la opción de facturas digitales para que los estados de cuenta llegaran a correos electrónicos falsos que él mismo hizo usando versiones de mi nombre. Así, yo nunca vi nada en papel. Esa noche, a las 10, le hablé a mi abogada. Lisa contestó al primer timbrazo. Sí, así de mal estaban las cosas. Ahora mi abogada me contesta de inmediato aunque sea de noche. A la medianoche ya habíamos denunciado a la policía por robo de identidad. A las 2 de la mañana, ya había congelado mi crédito en las 3 agencias. La justicia por fin se estaba moviendo en serio. Al día siguiente, Rachel se apareció en la puerta de mi casa. No llamó antes. No mandó mensaje. Tocó la puerta a las 7 de la mañana como si quisiera despertar a los muertos. ¿Cómo pudiste llamar a la policía contra tu propia familia?, me gritó. Arrestaron a Mike en su trabajo. ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso? La miré, a esta mujer que alguna vez fue mi hermanita, a quien siempre cuidé y apoyé. ¿Tú sabías?, le pregunté. No grité, lo dije calmado, pero la pregunta llenó el espacio entre nosotros como una muralla. Ella volteó la cara. Y con eso fue suficiente para mí. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Tal vez no sabía todo, tal vez no sabía del robo de identidad, pero sabía que algo no estaba bien. Y decidió no hacer nada. Decidió hacerse la que no ve, permitirlo, ser parte del abuso contra mí. Luego me llamó mi mamá. No para saber si estaba bien después de descubrir que me robaron la identidad. No para decirme que estaba mal lo que Mike hizo. No. Ella me llamó para pedirme que quitara los cargos, porque Mike tiene un plan para devolver todo. Su voz tenía ese tono de mamá seria, el que antes me hacía sentir culpable cuando pensaba que la estaba decepcionando. Me reí, pero no fue una risa feliz. Fue como cuando uno ya no puede creer lo que está escuchando. ¿Y los otros $350,000 que me debe?, le pregunté. Eso es diferente, dijo, con ese tono típico de mamá inmigrante que uno sabe qué significa, ya no se discute. Él solo estaba tratando de construir un futuro para tu hermana, me dijo. Y tú ahora solo estás siendo vengativo. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió, o tal vez por fin sanó. No sé bien cuál de las dos. Mike va a ir a la cárcel, mamá. No voy a quitar los cargos. Y si alguien sabía lo que estaba pasando y no me dijo nada, que se vaya con él. Entonces ella empezó a llorar. Habló de la familia, del perdón, de cómo debemos mantenernos unidos. Me estuvo hablando de cómo en nuestra cultura no se sacan los trapos sucios así, en público. Colgué. Por primera vez en mi vida le colgué el teléfono a mi mamá. Hace como una hora, recibí una llamada de un número que no conocía. Era Mike, llamando desde la cárcel. La pura cara de lo que dijo después fue casi impresionante, si no fuera tan desesperante. Escucha, dijo, sé que esto se ve muy mal, pero tengo una nueva oportunidad de inversión. Un fideicomiso inmobiliario, premium, con ganancia garantizada del 300%. Nomás necesito $50,000 para la fianza y puedo arreglar todo esto. Sabes que soy bueno para eso, hermano. Grabé la llamada y se la mandé a mi abogado. Algunas personas nunca aprenden, pero sus problemas ya no son mi problema. La familia no para de llamarme. Rachel me manda mensajes diciendo que nunca me perdonará por esto. El último mensaje de mi mamá decía que ningún hijo suyo llevaría a su propia familia a la cárcel. Tíos y tías, de los que no había sabido nada en años, de repente están muy preocupados por la unidad familiar. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros, me dicen. Pero ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida, sus palabras no me importan nada. La niebla se ha ido. Ahora los veo claramente. No como la familia que quería que fueran, sino como las personas que eligieron ser. Sara me está ayudando a empacar la casa mientras te escribo esto. El mes que viene cerramos la compra de una casa nueva. En otro estado. Un nuevo comienzo. La casa del lago ya está vendida. Todas las cuentas están cerradas. Y mi crédito está más bloqueado que Fort Knox. Mi abogado dice que Mike podría pasar de 7 a 10 años en la cárcel por robo de identidad y fraude. Finalmente, Rachel le entregó los papeles del divorcio. La casa de mamá está en ejecución hipotecaria porque, al parecer, Mike la convenció de sacar una segunda hipoteca con papeles falsos usando mi nombre. Y yo, finalmente soy libre. Ellos querían un cajero automático.
pues este cajero automático acaba de ponerle seguridad extra, bien fuerte. Y la única persona que ahora tiene acceso a mi vida es... ¿Cómo pudiste hacernos esto? Ya casi cerramos la compra de la casa de nuestros sueños. El banco necesita tu comprobante de ingresos como garantía. Por favor, no arruines esto. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Esa casa de sus sueños de la que hablaban desde hacía meses, la querían comprar con las ganancias de las inversiones de Mike, pero en realidad, planeaban usar mis ingresos para que les aprobaran la hipoteca. Ya habían metido papeles usando mi empresa como garantía. Y ese famoso enganche, del que tanto hablaban, era el dinero de las rentas no autorizadas de mi casa del lago. Sara encontró pruebas de que Mike le había mostrado a Rachel documentos falsos para hacerle creer que sus inversiones iban muy bien. Había estados de cuenta falsos, correos inventados de socios de negocios, páginas de bancos, todo editado para que pareciera real. Rachel había dejado su carrera, su independencia, todo, por esas mentiras. Y cuanto más investigábamos, más salía a la luz. Mike había montado una red de fraudes compleja, usando mi nombre, mi empresa y mi dinero como si fuera suyo, todo tan bien armado, que si no lo descubríamos a tiempo, habría tomado años desenredarlo todo. Lo peor era que era bueno en eso, muy bueno, tan bueno que me hizo pensar que probablemente no era la primera vez que hacía algo así. Mi abogada, después de leer todo, se echó para atrás en su silla, suspiró y dijo: en 15 años trabajando, nunca había visto a alguien usar a su familia de manera tan calculadora, solo para ganar dinero. Esto no fue un fraude cualquiera, fue algo planeado con cuidado durante mucho tiempo, como un tipo de depredador financiero que sabía lo que hacía desde el principio. Lo más doloroso ni siquiera fue el dinero, lo que más me dolió fue darme cuenta cuánto tiempo llevaba pasando todo esto, cuánta gente se dio cuenta o al menos sospechó que algo andaba mal, y aún así nadie dijo nada. Mi propia hermana, con quien crecí, a quien siempre cuidé y ayudé, vio cómo todo pasaba. Tal vez no sabía todo, pero debió sentir que algo no estaba bien. Dicen que la verdad te hace libre, pero nadie te dice lo mucho que duele esa libertad. Después de que mi abogada mandó las cartas legales, todo fue como ver una bomba explotar en cámara lenta. Cada cosa nueva que salía destruía un poco más a mi familia. Un día, mi mamá llegó a mi oficina sin avisar. Seguridad me llamó para preguntar si la dejaban pasar. Por poco les digo que no, pero algo dentro de mí necesitaba enfrentarla. Entró y la vi más chiquita de lo que la recordaba, abrazando su bolso como si la protegiera. Con voz muy bajita, me dijo: nada más escúchalo, por favor, él dice que puede explicarlo todo. Fue horrible ver la desesperación en sus ojos. Esta era la mujer que me educó, que me enseñó a ser honesto y a trabajar duro, y ahora estaba ahí, en mi oficina, pidiéndome que tapara años de fraude como si no fuera nada. Saqué los papeles de las tarjetas de crédito y los puse sobre el escritorio. Le mostré las firmas falsas, los cargos que yo nunca autoricé, los cheques sin fondos. Le señalé las fechas, los patrones, todo lo planeado que estaba. Ella se quedó ahí, callada, como por horas. Solo miraba los papeles. A veces tocaba alguna firma, como queriendo creer que era real. Pero ahora es familia, susurró. Y en esas 4 palabras escuché todo el peso de la cultura, del miedo de los papás inmigrantes a que la familia se rompa, todos los sacrificios que hizo por mantenernos unidos. Ahí fue cuando entendí, no solo estaban ayudando a Mike, ya estaban tan metidos en la ilusión de que todo estaba bien, que ya no podían aceptar la verdad. Los mensajes de texto empezaron a llegar más seguido, cada vez más desesperados, frases como: Mike, por favor, podemos arreglar esto. Solo necesito un poco de tiempo para solucionarlo. No le hagas esto a tu hermana. Tu papá estaría muy decepcionado de ti después de todo lo que hicimos por ti. Cada mensaje era como una puñalada que abría heridas del pasado. Lo que más me pegó fue que mencionaran a mi papá. ¿De verdad estaría decepcionado de mí por querer protegerme? ¿O estaría decepcionado de ver cómo su familia se convirtió en buitres, que se roban entre ellos en nombre de la lealtad? Conforme pasaban las semanas, me dolía más. No solo por todo el dinero perdido, sino por la familia que pensé que tenía, por mi hermana, que antes era mi mejor amiga, por mi mamá, que me enseñó a ser íntegro, por los tíos y primos que creí que de verdad querían lo mejor para mí. Era como ver una foto familiar desvanecerse al revés. La imagen clara de mi familia se fue borrando, hasta quedar irreconocible. Ayer pasó algo que cambió todo. Sara me estaba ayudando a organizar mis papeles para la auditoría del IRS, el SAT gringo, básicamente. Otra bonita consecuencia del fraude de Mike.
De repente, Sara se detuvo. Su cara cambió y su mirada me dio un mal presentimiento. Levantó un documento y me dijo con voz seria: tranquila. Amor, ¿por qué tienes un estado de cuenta de Capital One? Pensé que tú solo usabas Chase y Amex. Me quedé helado. Esa pregunta quedó flotando en el aire, como humo de incendio. Yo no tengo ninguna tarjeta de Capital One, le contesté. Nunca he tenido una. Pero ahí estaba, un estado de cuenta a mi nombre, con cargos que yo jamás hice. Ese hallazgo fue como caer en un hoyo sin fondo. Todo lo que habíamos descubierto antes parecía cosa leve en comparación. Pasamos las siguientes 4 horas pidiendo mis reportes de crédito de las 3 agencias, y lo que encontramos me hizo sentir enfermo de verdad. Mike no solo abrió unas cuantas tarjetas de crédito sin decirme, creó toda una vida financiera falsa usando mi nombre. Tenía 6 tarjetas de crédito que yo ni sabía que existían. Había sacado tarjetas en Nordstrom, Best Buy, y hasta en Home Depot. Todas estaban al tope, todas abiertas en los últimos 8 meses, justo después de que lo ayudé con la renta por tercera vez. Usó mi número de seguro social, lo tenía porque el año pasado me ayudó con mis impuestos. La deuda total que dejó a mi nombre sin mi permiso era de $127,000. Te recuerdo cuánto les pago cada año en mantenimiento. Es curioso cómo la gente cambia de actitud cuando le recuerdas cuánto les pagas. Después llamé al área de fraudes de mi banco. Les expliqué todo y comencé a pelear los cargos que Mike había hecho con mis cuentas. Revisé todos los correos, mensajes y documentos donde yo había participado en los negocios de Mike. Hice respaldos seguros en la nube y cambié todas mis contraseñas. No solo las importantes, todas: bancos, redes sociales, correos, nube, todo. Puse contraseñas nuevas, bien difíciles, y activé la verificación en 2 pasos donde se podía. Era el mismo tipo de bloqueo que le recomiendo a mis clientes cuando les hackean algo. Mientras hacía todo esto, mi teléfono no paraba de sonar. Las llamadas empezaron como 1 hora después de que salí de casa de mi mamá. Primero Rachel, luego mamá, luego Mike, y después, otros familiares. Veía las notificaciones llegar, pero no contesté ni una sola. Cada llamada perdida me hacía sentir más seguro de que estaba haciendo lo correcto. Como a la medianoche, los mensajes de texto se empezaron a poner interesantes. Al parecer, Mike se quedó varado a unos 40 metros de su casa porque llegó la policía preguntando por el carro. Ahí fue cuando el tono cambió. De exigir cosas, pasaron a rogarme. Los mensajes de Rachel fueron como una clase de manipulación emocional. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Somos familia. No puedo creer que seas tan egoísta. Cada mensaje que mandaban me hacía sentir más firme en mi decisión. Lo más difícil fueron los audios de mamá. Su voz temblaba cuando decía que le estaba rompiendo el corazón, que no me había criado para ser así, que papá estaría decepcionado de mí. Pero, ¿sabes qué? Ahí me cayó el 20. Yo lo había entendido al revés. Sí, papá estaría decepcionado, pero no de mí. Estaría decepcionado de que mamá hubiera permitido que un hijo se aprovechara del otro en nombre de la familia. A la 1 a.m. ya tenía 73 llamadas perdidas. El grupo familiar de WhatsApp explotó con mensajes diciendo que estaba destruyendo a la familia con mi egoísmo y mi materialismo. Tías y tíos de los que no sabía nada desde hace meses, de repente estaban muy preocupados por la unidad familiar. Los primos empezaron a subir cosas raras a sus redes sociales, indirectas sobre gente tóxica y como al final todos muestran su verdadera cara. Rachel publicó una novela en Facebook diciendo que yo estaba destruyendo a la familia por egoísta. Estaba llena de mentiras y verdades a medias, escritas de forma que pareciera que yo era el malo. No me molesté en contestar. Solo guardé todo, capturas de pantalla, comentarios, todo. Lo fui agregando al archivo de pruebas que ya tenía. ¿Y lo más loco? Mientras todo este relajo digital pasaba, mientras mi teléfono se volvía loco con notificaciones, mientras mi correo se llenaba de mensajes cada vez más intensos, yo me sentí en paz por primera vez en muchos años. Ya no estaba tratando de salvar a todos. Ya no estaba queriendo arreglar los problemas de la familia. Ya no cargaba con las expectativas de todos. La reunión con mi abogada al día siguiente fue fuerte. Los daños eran de esos que hacen que un contador se quiera echar un tequila. Estábamos sentados en su oficina, con las hojas de cálculo regadas por todo su escritorio como un mapa del engaño. Y los números seguían creciendo. 347,900 pesos dólares. Esa fue la primera cantidad que salió cuando sumamos todos los préstamos, daños y cargos que alguien hizo a mi nombre sin permiso. Pero eso ni siquiera era el principio. Sara, mi novia,
Tiene 27 años y trabaja en contabilidad forense. Ella vio los primeros números y luego notó algo raro. Estos no son cargos al azar, me dijo. Esto se ve planeado, como si alguien supiera muy bien lo que estaba haciendo. Ella se ofreció a investigar más a fondo. Lo que encontró me revolvió el estómago. Resulta que las tarjetas de crédito eran solo la punta del iceberg. Mike había abierto 5 cuentas distintas a mi nombre, cada una casi al tope, justo al 90% de uso. Así evitaba que el banco mandara alertas de fraude. Pagaba el mínimo en una tarjeta para seguir pagando las otras. Era un juego peligroso que tarde o temprano iba a explotar, incluso si yo no me hubiera dado cuenta. Y lo de la Casa del Lago fue aún peor de lo que imaginé. ¿Te acuerdas de esos eventos de networking que organizaba? Pues Mike había estado rentando mi casa por Airbnb durante 2 años, sin decirme nada. Había hecho un perfil falso usando mi correo del trabajo, al que tenía acceso porque me ayudaba con mis impuestos. Se estaba quedando con todo el dinero de las rentas. La auditoría de la empresa que cuida la casa mostró que Mike había ganado más de $60,000 en rentas que nunca me dijo, y los daños que causaron esos huéspedes explican por qué él siempre insistía en hacer las reparaciones él mismo, para no dejar pruebas. Pero lo peor fue cuando empezamos a revisar cómo usó el nombre de mi empresa. Mike había estado metiendo a mi empresa como referencia en varios préstamos y negocios. Hasta creó un membrete falso con mi logotipo y se escribía cartas de recomendación a sí mismo. Encontramos al menos 7 solicitudes de préstamo en las que falsificó mi firma como si yo fuera su aval. El daño total podría superar el $500,000. Mientras descubríamos todo eso, Mike se apareció en mi casa. Las cámaras de seguridad lo grabaron probando todas las puertas, asomándose por las ventanas, y hasta buscando debajo del tapete por una llave extra que había desaparecido hace meses. Adivina quién la tenía. Exacto. Me empezó a mandar mensajes que iban desde enojados hasta manipuladores. Ya deja de ser grosero. Rachel está llorando por tu culpa. Mamá necesita medicina para el corazón y los ojos por el estrés. Nomás déjame usar el carro. Tengo que ver a unos inversionistas. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Pero el verdadero golpe al corazón me lo dio Rachel. Me mandó un mensaje larguísimo diciéndome que yo estaba destruyendo su vida. El día que todo se vino abajo empezó como cualquier otro. Era domingo. Estaba en casa de mi mamá ayudándole a cocinar. Era nuestra tradición. Cada 2 domingos yo llegaba temprano y cocinábamos juntos. Me contaba historias de papá. Me enseñaba recetas de antes. Todo bien, todo tranquilo. Hasta que escuché el motor de mi coche encenderse. Mira, el 911 tiene un sonido bien particular. Ese motor boxer de 6 cilindros suena como ningún otro coche. Y cuando lo oí arrancar ahí afuera, sabiendo que yo no le di las llaves a nadie, se me fue el alma al suelo. Salí corriendo y ahí estaba Mike en el asiento del conductor, Rachel de copiloto y varios primos alrededor, como si fuera una expo de coches. Mike estaba acelerando el motor, presumiendo cosas que ni siquiera sabía usar, como si el coche fuera suyo. ¿Y las llaves? Las sacó de mi chaqueta mientras yo cocinaba. Las agarró como si fueran de todos. Mike, bájate de mi coche, le dije tratando de mantener la calma, como cuando hablas con un cliente complicado. Y él se rió, no una risita cualquiera, una risa burlona, de esas que te hacen hervir la sangre. Tranquilo, hermano, nomás estoy enseñándoles tu compra de crisis de la mediana edad. Además, ni lo usas bien. Eres una calculadora con suerte que pegó con las computadoras. Eso ya de por sí me pegó fuerte, pero lo que vino después fue lo que me rompió por completo. Todos se rieron, no una risita incómoda, se rieron de verdad, mi propia familia, a la que ayudé durante años, riéndose de mí, dentro de mi coche, comprado con mi esfuerzo. Y luego salió mi mamá, y en vez de decirle algo a Mike, se puso de su lado. Tiene razón, mi amor, deberías dejar que también lo disfruten. Además, Mike sabe más de estos carros. Ahí fue cuando todo se me hizo claro, cada burla sobre mi trabajo, cada vez que le restaron valor a lo que he logrado, cada préstamo que nunca me pagaron, cada vez que pasaron por encima de los límites que puse, todo se juntó y vi las cosas como realmente eran. Ojalá pudiera decirte que hice algo dramático, que grité o que armé un escándalo bien de película, pero no, me quedé ahí parado, viendo a ese hombre que no ha tenido un trabajo de verdad en 6 años. Sentado en mi coche de $180,000, como si fuera suyo. Encima, se burlaba de mi trabajo, de mi carrera, la misma que ha estado pagando sus tonterías durante años, mientras mi propia familia se reía con él. Lo peor no fue ni siquiera la falta de respeto,
Fue esa actitud de que tenían derecho a todo lo mío, como si mis cosas fueran de todos, como si mi éxito no fuera mío, sino de ellos. No hice un escándalo, hice otra cosa, algo que, ahora que lo pienso, seguro los asustó más que si les hubiera gritado. Sonreí, asentí con la cabeza, me metí a la casa, agarré mis cosas tranquilo, y pedí un Uber. Mi mamá me siguió, claro. No seas tan sentido, nomás se están divirtiendo, me dijo con ese tono que los hijos de inmigrantes conocemos muy bien. Ese tono que dice, estás siendo demasiado gringo, demasiado egoísta, y no estás entendiendo lo que significa ser parte de una familia. Pero por primera vez en mi vida, ese tono ya no me hizo sentir mal, la vi bien, y no vi a la mamá luchona que hizo todo por nosotros, vi a alguien que ya se había hecho parte del problema, alguien que estaba dispuesta a sacrificar a un hijo por complacer a otro. El camino de regreso a casa en el Uber fue como si estuviera flotando fuera de mí mismo, como si me viera desde arriba tomando decisiones que lo iban a cambiar todo. Pasé las siguientes 4 horas haciendo algo que, ya me doy cuenta, llevaba mucho tiempo planeando sin saberlo, un plan para sacar el cáncer de mi vida. Lo curioso de tener una empresa de ciberseguridad es que siempre estás pensando en lo peor que puede pasar, en cómo puede fallar todo, en cómo algo chiquito puede volverse un desastre. Esa mentalidad me invadió por completo esa noche. Me senté en mi escritorio, abrí la laptop, y sentí una calma bien rara. Esto ya no era algo emocional, era como responder a una emergencia. Como les digo a mis clientes cuando tienen un problema de seguridad, lo primero es detener la fuga. Mi primera llamada fue a mi abogada. Sí, tengo una en nómina. Aprendí la lección después de la tercera vez que Mike se llevó mi casa del lago para sus eventos, y me la regresó toda dañada. Ella contestó aunque ya eran casi las 9 de la noche, por eso la tengo contratada. Lisa, le dije, ¿te acuerdas del peor escenario que hablamos el mes pasado? Ese donde planeamos qué hacer si lo de Mike se salía de control. Está pasando, necesito que actives todo lo que planeamos. Mientras ella se ponía a trabajar, yo empecé a documentar todo. Abrí OneNote y comencé a escribir paso por paso, cada préstamo, cada vez que usó mis cosas sin permiso, cada enredo de dinero. Fechas, cantidades, quién estuvo presente, mensajes, todo. Ese tipo de documentación que hace sonreír a los abogados y sudar a los estafadores. Luego vino lo del coche. Llamé a la línea de no emergencias de la policía y reporté que estaban usando mi auto sin autorización. Les di la ubicación exacta del GPS. Apuesto a que Mike ni sabía que tenía eso. La persona que me atendió me preguntó si quería levantar cargos. Dudé un segundo. Escuché la voz de mamá diciéndome, la familia se apoya. Pero luego me acordé de la risa de Mike mientras estaba en mi coche y respondí, sí, quiero presentar cargos por uso indebido del vehículo. Después de eso, abrí mis apps del banco y empecé a revisar cuenta por cuenta. Cada tarjeta donde Mike tenía acceso, cada crédito que firmé por él, revisé cada conexión de dinero que tenían conmigo, y empecé a cortar todo. Fue como hacer una amputación digital, cortando lo que estaba infectado para salvarme a mí. La casa del lago fue lo más complicado. Llamé al número de emergencia de la empresa que la administra. Necesito que cambien todos los códigos de entrada ya mismo, les dije, y también necesito un reporte completo de quién ha entrado en los últimos 2 años. El encargado empezó a decir algo de que solo trabajaban en horario normal, pero lo interrumpí. Todo empezó poco a poco, como pasa con estas cosas. En 2019, Mike vino con una inversión segura en una criptomoneda rara de la que jamás había oído hablar. En ese tiempo, todo mundo andaba loco con el Bitcoin, pensando que iban a ser millonarios de un día para otro. Mike llegó con presentaciones elegantes, capturas de pantalla con supuestas ganancias, y testimonios falsos de otros inversionistas. Me pidió $20,000. Yo dudé, pero entonces se metió Rachel. Ya investigó mucho del tema. Me dijo, tú sabes cómo es Mike, él no pediría nada si no estuviera segurísimo. Y ahí estaba mi hermana, con todo su cerebro y su doctorado, 100% convencida de que su esposo había descubierto la fórmula mágica para hacerse rico con criptos. Así que le solté el dinero. Una semana después, regresó diciéndome que había que meter más para ganar más, una y otra vez, sin darme cuenta. Ya había invertido $85,000 en lo que terminó siendo un típico fraude de pump and dump, suben el valor artificialmente y luego se deshacen de todo. ¿Volví a ver ese dinero? Adivina, pero eso fue solo el principio. Después de que tronó todo lo de las criptos, no pudieron pagar la renta. Rachel me llamó llorando a las 2 de la mañana diciendo que los iban a sacar del depa. Solo esta vez,
me rogó. Mike tiene varios negocios que ya casi pegan. Le mandé $35,000 para cubrir varios meses de renta. 3 meses después, otra llamada, mismas lágrimas. Eso pasó 3 veces. En total, se fueron otros $15,000. Y luego viene lo de mi casa del lago. Esa la compré como inversión. Mi idea era rentar la casa del lago en temporada alta y usarla yo cuando no hubiera tanta demanda. Pero Mike me convenció de prestársela para hacer ahí sus eventos de networking. Según él, estaba conectando con gente con mucho dinero que podía convertirse en clientes para mi empresa de seguridad cibernética. Sonaba lógico, ¿no? Pues no. Resultó que esos eventos eran más bien fiestas disfrazadas, donde Mike les presentaba sus ideas locas a otros cuates que también soñaban con hacerse ricos rápido. Cada vez dejaban el lugar hecho un desastre, muebles rotos, alfombras manchadas, hasta un hoyo en una pared que, según Mike, ya estaba ahí cuando llegó. Las cuentas de limpieza y reparaciones me hacían cuestionar todas mis decisiones. Pero lo peor vino con las tarjetas de crédito. Mike se apareció con una gran idea, quería abrir una consultoría de negocios, y para eso, según él, solo necesitaba una tarjeta de crédito empresarial. Como su historial crediticio estaba por los suelos, señal de alerta número 437 que ignoré, me pidió que yo firmara como aval. Es solo para construir crédito para el negocio, me dijo. Yo voy a pagar todo, no te preocupes. ¿Adivinas qué pasó? En 2 meses ya debía $25,000. Y cuando lo enfrenté, todavía tuvo el descaro de decir que los gastos del negocio son una inversión en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Desde cuándo su sueño también es mi responsabilidad? Y lo peor es que los préstamos pequeños dolían más que los grandes. Era como morir poco a poco. Que si $500 aquí, que si 11,000 allá, siempre con alguna historia urgente. Que si el coche se descompuso, que si había una cuenta médica, que luego me enteré que ni existía, que si materiales para un negocio que nunca empezó. Y cada vez me prometía lo mismo, te lo pago en cuanto se cierre este trato. Spoiler, nunca se cerró ningún trato. Pero lo que más me dolió fue esto. Toda mi familia no solo permitió todo eso, lo apoyó. Mi mamá, que vio cómo mi papá se mataba trabajando para sacarnos adelante, terminó siendo la porrista número 1 de Mike. La familia apoya a la familia, me decía, como si se le olvidaran todas las veces que yo los había apoyado a ellos. Cuando tu papá empezaba, todos lo ayudamos. Sí, mamá, pero papá tenía 2 trabajos de verdad, no andaba haciendo estafas disfrazadas de negocios. Rachel era peor. Eres soltero y no tienes hijos. ¿En qué más vas a gastar el dinero? Me decía, como si el no tener hijos significara que yo estaba obligado a financiar los caprichos de su esposo. Y lo peor es que yo estaba ahorrando para mi propio futuro. Estaba tratando de construir algo real, algo que durara, pero eso no importaba para ellos. Para ellos, yo solo era un egoísta que no quería compartir los recursos de la familia. Hasta mis tíos y tías, los que nunca ayudaron cuando mi mamá batallaba sola para criarnos, ahora sí tenían muchas opiniones sobre cómo debía gastar mi dinero, en cada reunión familiar. ¿Y tú cuándo vas a ayudar a tu hermana a cumplir sus sueños? Curioso, ¿no? Los sueños de Rachel antes eran curar enfermedades, y ahora solo se trata de apoyar los delirios de su marido. El último plan de Mike fue la gota que derramó el vaso. Yo ya había intentado poner límites, decir que tenía que pensar en mi futuro, que ya había ayudado demasiado, pero cada vez que decía algo, me echaban la culpa. La familia es primero, la sangre pesa más que el agua, tu papá estaría decepcionado de ti. Usaban la memoria de mi papá como si fuera un arma, para manipularme y seguir sacándome dinero. Y ya sabes cómo dicen, que la gota que derrama el vaso no es solo esa gota, sino todo lo que se fue juntando antes. Pues sí, a mí no solo se me rompió el lomo, se me hizo pedacitos. Y todo por culpa de mi Porsche 911, modelo 2024. Te cuento cómo estuvo. Después de años metiéndole dinero a las ideas de Mike, de apoyar a mi familia, de ser el salvavidas de todos, por fin decidí hacer algo para mí, y no fue un gusto impulsivo. Yo había ahorrado especialmente para eso, hice cuentas como 1000 veces. Me aseguré de que eso no afectara ni mi negocio ni lo que daba para ayudar a mi mamá con sus necesidades. Recuerdo perfecto el día que lo compré. Era la primera vez que entraba a una agencia de coches y no me sentía como que no pertenecía ahí. No tenía esa vocecita de mi papá en la cabeza diciéndome que tuviera cuidado con el dinero. No pensé en cuántas emergencias familiares podía cubrir si no gastaba eso. Solo compré algo porque quería, porque me lo gané. El esposo de mi hermana se burló de mí. Me dijo que yo era como un cajero automático con patas, y me robó cientos de miles de pesos.
así que decidí alejarme de ellos y darles un final que jamás se imaginaron. Tengo 34 años y jamás pensé que iba a contar esto en Reddit, pero pues aquí estamos. Estoy usando una cuenta falsa porque algunos de mis familiares usan Reddit, y la neta, después de lo que voy a contar, prefiero que esto no se relacione con mi cuenta principal. Además, el inglés no es mi primer idioma, así que perdón si cometo errores, aunque llevo más de 30 años viviendo en este país y me gusta pensar que ya le agarro la onda bastante bien. Antes de contarte el relajo en el que se volvió mi vida, déjame te platico cómo empezó todo esto. Mis papás se vinieron a Estados Unidos cuando yo tenía 4 años, buscando el famoso sueño americano, como muchos. Mi papá era ingeniero en nuestro país, pero ya sabes cómo es, aquí no le valieron su título y terminó trabajando en 2 chambas. Mi mamá era maestra, pero acá se quedó en casa, igual por lo mismo. Ellos trabajaron durísimo para darnos una vida mejor, pero luego, cuando yo tenía 12 años, mi papá falleció, le dio un infarto de repente, y ya no volvió. Mi mamá se quedó sola con mi hermana Rachel, que ahora tiene 31, y conmigo, en un país que todavía se sentía medio ajeno. Nunca voy a olvidar esa noche. Mi mamá estaba sentada en la mesa chiquita de la cocina, con billetes por todos lados, llorando bajito porque pensaba que ya estábamos dormidos. Esa imagen me marcó. Algo se encendió dentro de mí, algo que nunca se apagó. Desde entonces, me puse a estudiar bien duro, neta. Estudié tanto que los maestros hablaban con mi mamá porque pensaban que no dormía bien. Me salté fiestas, graduaciones, todo, porque traía esa vocecita en la cabeza diciéndome, no puedes fallar. Terminé la prepa como el mejor promedio, aunque éramos solo 84 alumnos, pero eso me ayudó a conseguir una beca completa para estudiar informática en una universidad pública bastante buena. La universidad fue otro rollo. Por primera vez me sentí rodeado de gente que le emocionaban las mismas cosas nerd que a mí. Empecé a meterme a hackathons, competencias de ciberseguridad y cosas así. Descubrí que tenía talento para encontrar errores en los sistemas, legalmente, claro. En mi tercer año ya estaba haciendo auditorías de seguridad por mi cuenta para empresas locales. No era mucho, pero me alcanzaba para mandarle algo a mi mamá cada mes. Después de graduarme, me ofrecieron trabajos en varias empresas grandes de tecnología, de esos que hacen llorar de felicidad a una mamá inmigrante, pero yo sentía que algo no estaba bien. Veía como las pequeñas empresas eran destruidas por virus, fraudes por correo, robos de datos, todo eso que se puede evitar con seguridad básica. Las empresas grandes tienen equipos enteros para eso, pero las pequeñas no, eran blanco fácil. Ahí fue cuando decidí empezar mi propia empresa de seguridad cibernética. ¿Me dio miedo? Claro. ¿Sabía cómo llevar un negocio? Para nada. Viví 6 meses a punta de sopas instantáneas y bebidas energéticas. ¿Trabajando 20 horas diarias? Sí. Pero a los 26 años ya estaba funcionando. Y bien. Nos enfocamos en ayudar a negocios pequeños a protegerse sin gastar un dineral. Encontré mi lugar ayudando a clínicas y consultorios médicos. Esos que necesitan cumplir con la ley IPAA pero no pueden pagar a las empresas grandes. Ahora que tengo 34. Mi empresa gana entre $400,000 y $600,000 al año. Depende del contrato. No lo digo para presumir. Créeme, esto va a tener sentido más adelante. Solo quiero que sepas que todo esto me costó un chorro de trabajo. Cada peso que tengo me lo gané con desveladas, fines de semana sin descanso y un nivel de estrés que hasta me hacía temblar el ojo. Y luego, llegó el esposo de mi hermana, Mike. Tiene 36 años. No más de escribir su nombre ya siento que me sube la presión. ¿Ubicas a ese tipo de persona que siempre trae la idea millonaria? De esos que leyeron un solo libro de negocios, seguro fue padre rico, padre pobre, y ya no se callan con eso de ingresos pasivos y hacer dinero dormido. Ese es Mike, el clásico banave emprendedor que ama cualquier plan para hacerse rico sin mover un dedo. Siempre andaba hablando de criptomonedas, NFTs, bienes raíces, lo que fuera que prometiera ganar mucho con poco esfuerzo. La verdadera tragedia es mi hermana Rachel. Es súper inteligente, de verdad. Tiene un doctorado en biología y estaba trabajando en investigaciones muy avanzadas sobre terapia genética. Antes de los 30 ya había publicado varios artículos científicos, pero dejó todo eso para apoyar los sueños de Mike. Sí, cambió su bata de laboratorio por el papel de cheerleader personal del marido. Ya viéndolo con calma, las señales estaban ahí, como me arrinconaba en las reuniones familiares para contarme su nuevo plan de negocios, como siempre encontraba forma de sacar el tema de cuánto ganaba yo, y como metía indirectas de que la familia debería apoyar los sueños de la familia. Pero bueno, tú sabes cómo es, uno no quiere ser el que cause pleitos.
especialmente cuando tu mamá ya vivió tanto. Además, yo andaba en friega con mi empresa, tratando de tener un poquito de vida personal, y lidiando con lo que significa ser el hijo exitoso de una familia inmigrante. ¿Sabes a qué me refiero? Esa presión de ayudar a todos, de estar disponible para todos, de resolver todos los problemas, porque, según ellos, tú eres quien la hizo. Y ahora que lo pienso, casi da miedo lo metódico que fue Mike con mis finanzas. No era solo que me pidiera dinero de vez en cuando, fue toda una estrategia, manipulación, hacerme sentir culpable y, la neta, abuso emocional directo. Déjame contarte cómo fue todo esto en los últimos 6 años, porque tal vez alguien más pueda reconocer las señales antes de perder casi $500,000 como me pasó a mí, por culpa del parásito con el que se casó mi hermana.